Hola, soy Gerard, el profe de matemáticas de biología de la Autónoma de la Academia de Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de cosas sobre el funcionamiento del mismo. Primer término, el tema de los vídeos. Disponéis de dos tipos de vídeos, ¿de acuerdo? Vídeos grabados como este, que podréis ir visualizando según vuestro horario, no habrá un horario predeterminado, y luego tendréis las clases en directo, clases en streaming, que se mirarán mediante la plataforma Google Meet. En estos vídeos en directo se podrá preguntar cualquier duda de teoría, de exámenes, de lo que sea, ¿de acuerdo? En estas clases en directo sí que está un horario preestablecido. Como podéis ver en la página web, ya podéis mirar qué horario es. Estas clases servirán para lo que decía, para poder resolver cualquier duda, y siempre se van a resolver exámenes de los últimos años, para estar bien preparados para poder realizar el examen de este mismo año. Más allá de los vídeos, también comentaros el tema del dossier. Cuando os inscribáis en el curso y el curso se realice, os enviaremos a casa un dossier como este. En el dossier tendréis toda la información, tanto de teoría como de exámenes de los últimos años y ejercicios de clase. Este dossier es primordial para poder seguir bien la asignatura. Si alguien está haciendo esta clase de prueba, yo recomiendo que os descarguéis el PDF. Tenéis un PDF justo al lado del vídeo en la página web para poder descargároslo y así seguir la clase. Yo os diría que os lo imprimieseis y así podéis seguir mejor la clase, porque si no, yo haré referencia a algún ejercicio o alguna página del dossier y estaremos un poco perdidos en algún momento. Entonces, tenemos el dossier, tenemos el funcionamiento de los vídeos y también, en tercer punto que quería comentaros, es el tema de los WhatsApp, del grupo de WhatsApp. El día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp donde estaréis todos los alumnos y yo mismo, y ahí podréis también comentar cualquier duda que tengáis, cualquier problema del dossier, problemas de clase, dudas de teoría, dudas de funcionamiento del curso, lo que sea, ¿de acuerdo? En este grupo de WhatsApp me haréis cualquier pregunta y yo responderé lo más raudo posible. Importante que tanto en las clases de dudas en streaming con Google Meet como en el grupo de WhatsApp deberéis preguntar lo que queráis para poder resolver todo aquello que estáis viendo en los vídeos que ya están grabados. En los vídeos grabados es principal disponer del dossier para poder seguir de forma adecuada la clase. Una vez dicho esto, ya empezamos con el temario. Ahora sí, ya empezamos el curso, ¿de acuerdo? En primer término, quería indicarles que esta primera clase es un poco recordatorio de cosas básicas para poder hacer luego partes un poquitín más complejas que haremos en los siguientes temas. Ahora lo que haremos será principalmente el tema 1, que son números reales y funciones, básicamente, diferentes tipos de funciones. Entonces, antes de nada, quiero que un segundo veáis el dossier y veáis cómo está estipulado. Y iréis viendo que en los primeros temas, básicamente, hay muchos ejercicios, muy poca teoría, porque todos son cosas que más o menos ya todos conocemos. Al final del dossier están los exámenes. Estos exámenes ya veréis que son algunos de ellos un poquitín más complejos y los haremos todos aquí en clase para resolver cualquier duda que podéis encontraros, ¿de acuerdo? Entonces, en primer término, aquí respecto a los números, tenemos números reales, diferenciamos distintos tipos. Como podéis ver aquí, los números naturales, los enteros. La diferencia es que los enteros pueden tener también números negativos, ¿de acuerdo? Luego tenemos los números racionales, que es a partir de cocientes, de divisiones, ¿de acuerdo? Ya sean con un número finito o infinito de números decimales posibles. Y luego tenemos los números irracionales. Esto tampoco lo explicaré ahora mismo porque tampoco se entrará en la asignatura como tal. Entonces, básicamente lo que haremos será hacer un repaso muy rápido, 10 minutos como máximo, de un repaso de álgebra y operaciones básicas, ¿de acuerdo? Entonces, iremos mirando la información correspondiente y si todo el mundo recuerda todo, bienvenido sea, ¿de acuerdo? Porque la idea es que todo el mundo pueda hacer esto de forma relativamente rápida. En primer término tenéis aquí propiedades básicas de las potencias. Supongo que sabemos que si tenemos, en este caso, nos plantean a elevado a b, ¿verdad?, multiplicado por a elevado a c, en este caso es equivalente a poner que la a está elevado a b más c. Son cosas básicas, pero quiero que recordemos desde el principio para que luego no nos comporten problemas cuando trabajemos con funciones de potencias o de logaritmos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenéis aquí? A elevado a la b entre a elevado a la c. Si la multiplicación era suma, la división evidentemente es resta, ¿de acuerdo?
Disponemos también luego de a elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 sabemos que siempre es igual a 1, ¿verdad? Siempre, cualquier número elevado a 0. Luego tenemos a elevado a b y todo ello elevado a c. En este caso, si tenemos esta información, sí que se multiplican los exponentes, ¿de acuerdo? B y C aquí se multiplicarían, aspecto que no ocurre como en el primer ejemplo que hacíamos, en este caso sí. En este caso tendríamos A elevado a B por C, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? A elevado a menos B. Esto es muy simple, pero a veces nos lleva a confusión. Siempre que está elevado a menos cualquier valor, siempre es lo mismo. Nos queda 1 entre a elevado a b, ¿de acuerdo? Si yo tuviese, por ejemplo, 2 elevado a menos 4 es igual a 1 entre 2 elevado a 4. Así es como plantearíamos la información. Después tenemos, por último, a elevado a 1 entre b. A elevado a 1 entre b. En este caso se plantea generalmente esto con una raíz, ¿verdad? Tendríamos la raíz b y aquí tendríamos la a, ¿verdad? Si esto fuese, por ejemplo, a elevado a 3 entre b, en este caso tendríamos a elevado a 3. De esta forma es como plantearíamos la información correspondiente, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, que esto son cosas muy básicas, aquí tenéis el ejemplo 1, un conjunto de ejercicios. No creo que ningún ejercicio de estos nos cueste. Si, por ejemplo, tenemos 2 elevado a 1/3, tenemos que saber que esto es raíz cúbica de 2, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿sí? Entonces, una vez tenemos esta información, tenemos aquí un ejemplo de radical, ¿de acuerdo? Esto sería un radical. En el radical, que lo veremos más adelante, tenemos el índice del radical y el radicando, que es lo que está dentro de la raíz, básicamente. Entonces, esta información la veremos posteriormente. Hemos visto los exponentes que tienen relación con los radicales, pero antes de mirar radicales, quiero que veamos un segundo logaritmos, ¿de acuerdo? Nos encontraremos con funciones logarítmicas y hay que saber interpretarlas y saber resolverlas. Los logaritmos a veces nos cuestan más porque hemos trabajado menos con ellos, pero realmente tienen unas fórmulas ya muy preestablecidas y es solamente conocerlas y saberlas, ¿de acuerdo? Si os fijáis, por favor, en la página 2, parte central, tenemos aquí logaritmo, que nos dice que es la operación inversa a la potencia. Y quiero que veáis las cosas básicas del logaritmo, ¿de acuerdo? En primer término, basiquísimo. Cuando tenemos el logaritmo, trabajaremos con logaritmos con diferentes bases. No trabajaremos siempre con logaritmos neperianos, porque sería más simple. Entonces, trabajaremos con logaritmos con diferentes bases, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si planteamos logaritmo con base a de b, ¿de acuerdo? Entonces, siempre lo mismo. Logaritmo con base a de b es igual a x. ¿Esto cómo lo resolvemos? Para resolver esto, siempre haremos lo mismo. Yo quiero resolver la x. Planteamos a elevado a x es igual a b. Así es como resolveremos este tipo de ejercicios siempre, ¿de acuerdo? Este valor, pondré este como exponente de este valor y es igual a b. Entonces, miraremos de solucionar este tipo de ejercicios. Parece al principio un poco lioso, pero es que luego serán muy sencillos siempre, pues serán casos que se pueden rápidamente entender e interpretar, ¿de acuerdo? Entonces, más allá de esto, recordemos básicamente las propiedades básicas de los logaritmos. Si recordáis, logaritmo neperiano o logaritmo de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Ahora pongo neperiano, pero podría poner cualquier tipo de p por q, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que es aquí uno que tenemos. Si tenemos logaritmo neperiano de p por q, es igual, siempre lo mismo, a logaritmo neperiano de p más logaritmo neperiano de q. Esto es básico que lo conozcamos bien y lo recordemos, ¿de acuerdo? Luego tenemos logaritmo neperiano de p entre q. Si tenemos el logaritmo neperiano de p entre q, es igual al logaritmo neperiano de p menos logaritmo neperiano de q. ¿Qué más tenemos de información? Aquí también nos pone, por ejemplo, si trabajamos con logaritmo neperiano de p elevado a q. Cuando tenemos esta información, siempre el exponente puede pasar a la parte inicial multiplicando.
nos quedaría q multiplicado por logaritmo neperiano de p. Entonces, estas tres características, propiedades de los logaritmos, son fundamentales para poder entender bien la resolución de funciones o ecuaciones de cualquier tipo con logaritmos, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, vamos a analizar la información de ejercicios, como aquí podéis mirar. Mirad, tenéis logaritmo con base a de 1, logaritmo con base a de 1. Este ejercicio es muy sencillo porque estamos planteando que, por favor, logaritmo con base a de 1. Esto es igual a x, planteo ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo solucionábamos esto, si recordáis? A elevado a la x es igual a 1. ¿Y qué hemos dicho anteriormente? Que solamente hay una alternativa para que un valor elevado a algo me dé 1, que es que esto sea 0, ¿verdad? Solamente a elevado a 0 me dará 1. Por lo tanto, no hay duda que la solución de este ejercicio sería 0, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenéis? Logaritmo con base a de a es igual a x. ¿Esto cómo lo resolvemos? A elevado a x me debe dar a. No hay duda, ¿verdad? ¿Qué valor elevado a me dará el 1? No hay más opción. Entonces, así es como resolvemos logaritmos. Y podemos tener más complejos, más sencillos. Aquí tenemos logaritmo con base a de b por c. Este lo hemos visto anteriormente ya. Sabemos que cuando sea un logaritmo de cualquier base o logaritmo neperiano, para su solución sumamos, ¿verdad?, los valores que están multiplicando. Es decir, logaritmo con base a de b más logaritmo con base a de c. El siguiente, el 4, no lo haré porque es muy sencillo, es una división, sería restando. El 5 tampoco lo haré porque si está elevado a c, la c pasaría multiplicando y sería c multiplicado por logaritmo con base a de b. Esto creo que no tendremos complicaciones. El siguiente puede que nos cueste un poco más, por eso lo voy a plantear, ¿de acuerdo? Miremos este siguiente ejercicio, por favor. Tenemos logaritmo con base a de raíz de b, ¿verdad? Raíz con índice c de b, ¿de acuerdo? Nos pone en este caso. Claro, ¿qué ocurre en este caso? Esto es lo mismo, si recordamos de antes, raíz con índice c de b es igual a ¿qué? A b elevado a 1 entre c. ¿Recordamos todo el mundo esto? Por lo tanto, tendríamos que logaritmo con base de a, ¿verdad?, de b elevado a 1 entre c. ¿Esto cómo lo resolveríamos? Evidentemente, sabemos que si está el exponente en logaritmos, puede pasar a la parte inicial, multiplicando. Nos quedaría, pondremos logaritmo con base a de b, todo ello entre c, ¿de acuerdo? Sería 1 entre c multiplicado por esto. Nos quedaría así simplificada la información. Todo esto es genérico para que entendamos la idea. Luego os diré de hacer algún ejercicio para acabar de entenderlo bien, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos de información, por favor? El siguiente que nos pone logaritmo con base a de b. Claro, esto es muy genérico, pero se tiene que poder resolver. ¿Cómo resolveremos esto? De la siguiente forma. Para resolver esto se podrá simplificar. Si trabajamos sin calculadora, lo que haremos será simplificar la información. Como a continuación voy a plantear, mirad. Vamos a plantear, para resolver esto tendremos que logaritmo con base a de b es igual a x. Y sabemos que esto es igual a ¿qué? A a elevado a x es igual a b. Claro, aquí tengo un problema, que esto ahora mismo no tiene mucha solución. Podemos trabajar con logaritmos neperianos o logaritmos con distinta base. Ahora trabajaré con logaritmos neperianos por su simplicidad, ¿de acuerdo? Plantearía logaritmo neperiano de a elevado a x es igual a logaritmo neperiano de b. Una vez tenemos esto, la x que está el exponente pasa aquí multiplicando, propiedad de los logaritmos, ¿verdad? X por logaritmo neperiano de a es igual a logaritmo neperiano de b. Y una vez tuviese esto, el logaritmo neperiano de a pasa aquí dividiendo. Me quedaría que la x es igual a logaritmo neperiano de b entre logaritmo neperiano de a.
Por lo tanto, aquí sería logaritmo neperiano de b entre el neperiano de a. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios. Ahora haremos un par de ejercicios conjuntamente, ¿de acuerdo?, para que todo el mundo los entienda bien. Miremos un segundo, por favor, los ejemplos o el ejemplo 2 que encontráis en la página 2, parte inferior, ¿de acuerdo? Los primeros los haremos rápidamente porque creo que no nos tienen que llevar ningún tipo de dificultad. Alguno de ellos sí que os dejaré un segundo pensarlo, a ver si todo el mundo lo entiende bien, ¿de acuerdo? Miremos un segundo, por favor. Pues vamos a resolver ahora mismo los ejercicios de la página 2, ejemplo 2, ¿de acuerdo? En primer término, los de la primera fila, muy sencillos, ¿verdad? Logaritmo con base 2 de 1, evidentemente 2 elevado a algo debe ser 1, ¿verdad? Sabemos todo el mundo ya que esta x debe ser segurísimo 0, entonces aquí no tendríamos duda. La siguiente, tenemos logaritmo con base 2 de 2, ¿de acuerdo? Logaritmo con base 2 de 2 es igual a x, igual que en el ejercicio anterior, 2 elevado a x debe ser 2. No hay más alternativa que la x sea 1, evidentemente. Y en el último, bueno, el penúltimo, perdonad, logaritmo con base 2 de 4. Pues evidentemente 2 a la 2, la solución sería 2. Y en el último, ahora sí, logaritmo con base 2 de 8. 2 elevado a algo debe ser 8. Para solucionarlo, si fuese un caso más complejo, ¿cómo lo haríamos? Descomponiendo el 8, ¿de acuerdo? Cogeremos el 8 y hacemos su descomposición, que sería 2, 4, 2, 2, 2, 1. ¿Qué me queda en este caso? 2 a la 3, ¿verdad? 2 elevado a x es igual a 2 a la 3. Por lo tanto, no hay duda que x es igual a 3 en este caso. Estos casos muy sencillos. Tenemos alguno un poco más complicado. Los siguientes ejercicios que veis, si os fijáis, son de multiplicaciones o divisiones. Se pueden hacer realizando la multiplicación o a partir de las propiedades que ya hemos comentado anteriormente de los logaritmos, ¿de acuerdo? Ambas opciones son correctas. Haré uno de ellos solamente por no perder más tiempo. Si alguien tiene dudas de un ejercicio, lo puede comentar sin ningún tipo de problema por el grupo de WhatsApp. Entonces, tenemos aquí en este caso el segundo ejercicio, la segunda fila, logaritmo con base 2 de 2 por 4, ¿de acuerdo? Logaritmo con base 2 de 2 por 4.
En este caso, si os fijáis, tenemos dos alternativas. Plantearé la primera y la segunda alternativa, ¿de acuerdo? La primera, el cálculo normal, es decir, haciendo la multiplicación, logaritmo con base 2 de 2 por 4, 8, ¿de acuerdo? Y esto sería x. Es la misma solución que el ejercicio que acabamos de realizar. ¿Por qué motivo? Tendríamos 2 elevado a la x es igual a 8. Me quedaría lo mismo que antes. 2 elevado a la x es 2 elevado a la 3. Por lo tanto, evidentemente, x es igual a 3. En el supuesto que jugásemos o trabajásemos con las propiedades de los logaritmos, ¿qué haríamos en ese caso? Lo siguiente, mirad. Plantearíamos logaritmo con base 2 de 2, ¿verdad? Más logaritmo con base 2 de 4. Haríamos el sumatorio que antes habíamos comentado. Por lo tanto, me quedaría aquí, si os fijáis, planteo esta información, 2 elevado a x es igual a 2. Y esta parte de aquí correspondería a 2 elevado a x es igual a 4. Evidentemente esta x sería 1 y esta sería 2. 1 más 2 igual a 3. La solución en este caso, sin duda, sería 3. Con ambos métodos encontraremos la misma solución. Lo mismo ocurriría en el ejemplo siguiente, que es una división. Podríamos hacer la división y hacer el logaritmo o hacer a partir de las propiedades de los logaritmos la resta de logaritmos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos luego? Logaritmo con base 2 de 2 al cubo. Este es muy sencillo, de verdad, porque ya sabemos, aquí tenemos dos alternativas también. Podríamos hacer la multiplicación poniendo el exponente en un inicio o realmente ya buscando la solución de forma rápida. ¿Por qué motivo? Porque tenemos logaritmo con base 2 de 2 a la 3, ¿de acuerdo? Primera opción que podríamos plantear. Planteo el 3 que pasa multiplicando por la propiedad de los logaritmos. Logaritmo con base 2 de 2 es igual a 1, ¿verdad? Entonces me quedaría 3 por 1, que sería igual a 3. Si trabajásemos directamente con esta información sin ninguna propiedad de logaritmos, me quedaría 2 elevado a x es igual a 2 a la 3. Por lo tanto, x es igual a 3 sin duda. Los métodos me es indistinto que utilicéis, pero la idea básicamente es esta, ¿de acuerdo? A partir de aquí tenemos tres ejemplos un tanto más complicados. Haremos ahora mismo, tampoco mucho más, pero un poquitín más, el siguiente. Logaritmo con base 2 de 3, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, trabajamos básicamente con logaritmos neperianos, porque no tendremos una solución directa, porque me quedaría 2 elevado a x es igual a 3. Evidentemente, por mucho que yo pueda descomponer 3, que no puedo hacerlo, pues número primo, no tendríamos más alternativa. Entonces, ¿qué haremos? Trabajaremos con logaritmos neperianos. 2 a la x, logaritmo neperiano de 3. Por lo tanto, pasa aquí multiplicando, me quedaría x es igual a logaritmo neperiano de 3 entre el logaritmo neperiano de 2. Esta sería la solución del ejercicio. Ahora sí que voy a hacer una cosa, os voy a dejar nada, 2 minutos para poder resolver los ejemplos último y penúltimo de este ejemplo 2. 2 minutos solamente.
Vale, resolvemos los ejercicios. El ejemplo 2, el penúltimo ejercicio, ¿de acuerdo? Logaritmo con base raíz de 2 de 64, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Raíz de 2 elevado a x, ¿verdad? Es igual a 64 en este caso. Tendríamos esta información. ¿Qué hacemos? Descomponemos a 64. ¿Y cómo nos quedaría la siguiente información? 64, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, 64 sabemos que es 2 a la 6. Y también sabemos, si recordamos, que la raíz de 2, ¿cómo se podía plantear también con exponentes? 2 elevado a un medio, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso me quedaría 2 elevado a un medio, todo ello multiplicado o elevado, perdonar, a x. Y es igual a 2 a la 6. ¿Y qué recordamos? Que teníamos a elevado a b elevado a c, todo esto, ¿de acuerdo? Podíamos plantear a b por c. Por lo tanto, aquí nos quedaría 2 elevado a x medios es igual a 2 elevado a 6. Trabajamos con exponentes y me quedaría x entre 2 es igual a 6. Por lo tanto, la x sería 12. Así es como solucionaríamos este primer ejercicio. Para hacer el otro ejercicio, vamos a mirar que nos planteaban logaritmo con base 3 de 162, ¿de acuerdo? Planteamos logaritmo con base 3 de 162. Nos quedaría la siguiente información, mirad. Logaritmo con base 3 de 162. En este caso, lo mismo, 3 elevado a la x es igual a 162, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos en primer término? Descomponemos el 162. 162, 2, 81, no puedo dividir entre 2, divido entre 3, ¿de acuerdo? En este caso, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos quedaría 2 multiplicado por 3 a la 4. Entonces, en este caso, como esta solución es más compleja, voy a intentar simplificar esta información. Mirad, me quedaría en este caso logaritmo con base 3 de 2 por 3 a la 4. ¿Sí? Entonces, en este caso, para solucionar esto, una alternativa es trabajar con las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? ¿Qué haríamos en este caso? Como está multiplicando, sumamos. Me plantearía logaritmo con base 3 de 2 más logaritmo con base 3 de 3 a la 4. Este de aquí muy sencillo. Voy a hacer el estudio por partes. Estudiaré esta parte y también esta de aquí, ¿de acuerdo? Mirad un segundo, por favor. Aquí tenemos logaritmo con base 3 de 3 a la 4. Sencillo. 3 elevado a x, que sería la solución, debe ser igual a 3 elevado a 4. Evidentemente, no hay duda, x será igual a 4. Sencillo este, ¿de acuerdo? Y en esta parte, evidentemente, tendremos 3 elevado a la x es igual a 2. Aquí estamos trabajando con números primos que no se pueden descomponer, entonces para buscar la solución trabajaremos sin duda con logaritmos neperianos por comodidad. Me quedaría logaritmo neperiano de 3 elevado a la x es igual a logaritmo neperiano de 2. Si la x, que está exponente, por la propiedad de los logaritmos pasamos multiplicando al inicio, me quedará x es igual a logaritmo neperiano de 2 entre logaritmo neperiano de 3. Por lo tanto, aquí la solución sería logaritmo neperiano de 2 entre logaritmo neperiano de 3 más 4, ¿de acuerdo? Sería la información que extraeríamos de este ejercicio. Esto es la parte de logaritmos. Ahora trabajaremos con radicales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando trabajamos con radicales, recordad, por favor, los diferentes conceptos básicos. Tenemos el radical, que es básicamente la raíz que hemos visto en toda nuestra vida estudiantil, ¿de acuerdo? Tenemos el índice y tenemos el radicando. Esto es el índice y esto es el radicando. La raíz es el radical. Entonces, vamos a plantear ejercicios sobre esta información. En primer término, muy sencillo. Si trabajamos con sumas o restas de radicales,
Esto, para que todo el mundo me siga en el dossier, lo tenéis en la página 3, ¿de acuerdo? Parte superior. Y nos indican, para realizar la suma o la resta de radicales es necesario que se cumplan dos requisitos, ¿de acuerdo? Que los diferentes radicales tengan el mismo índice, ¿de acuerdo? Y el mismo valor del radicando. Esto es primordial, es decir, yo por ejemplo puedo sumar de índice 3, 4, más índice 3, 4. Y esto, por ejemplo, 3 veces esto, ¿de acuerdo? Esto lo puedo sumar. Esto me quedaría 4 veces raíz cúbica de 4, ¿de acuerdo? Pero no puedo sumar si los sumandos tienen distinto índice o distinto radicando. Por ese motivo, si miráis el dossier, en el ejemplo 3, ¿qué indicaríamos? Que tanto el ejemplo 1 como el ejemplo 2 no pueden calcularse. ¿El 1 por qué? Porque tienen distinto radicando, distinto índice. ¿Y el 2 por qué? Porque tienen distinto radicando. Entonces, ni uno ni otro podrían calcularse, ¿de acuerdo? Con números racionales. Luego tenemos otro ejemplo que es cuando trabajamos con multiplicaciones o con divisiones. Para trabajar con multiplicaciones o divisiones nos es indistinto el radicando, puede ser distinto. Lo que sí que es primordial que el índice sea el mismo, ¿de acuerdo? Y ya sabremos que tenemos alternativas, buscar mínimo común denominador para poder trabajar con un índice común, que luego veremos. Para hacer este tipo de ejercicios quiero que veamos el ejemplo 4 ahora mismo, ¿de acuerdo? El primero, muy sencillo, tenemos raíz de 8 multiplicado por raíz de 6. Evidentemente, esto sería raíz de 48. Tan sencillo como ello, ¿de acuerdo? Cojo 8 por 6 y ya está, no tiene más dificultad. El siguiente, raíz con índice 4 de 3 por raíz con índice 4 de 6, ¿verdad? Entonces, en este caso, evidentemente, mismo índice, no hay ningún problema, se puede calcular sin problemas. 3 por 6, ¿de acuerdo? Aquí nos quedaría raíz de índice 4 de 18. Ya está hecho. Un poco más complicados los que podemos encontrar a partir de ahora. Haré yo ahora mismo rápidamente el siguiente y los otros dos dejaremos que los practiquéis un segundo, ¿de acuerdo? Mirad, el siguiente ejercicio, por favor. Tenemos en este caso raíz cúbica de 2 multiplicado por raíz 5, 3, ¿de acuerdo? Tenemos esta información. Claro, aquí tenemos un problema, que no tenemos el mismo índice, ¿verdad? Entonces, aquí debemos plantear la información de otra forma. Tenemos que buscar índice común. Trabajaremos con mínimo común denominador. Esto es equivalente a poner 2 elevado a 1/3, ¿verdad? Como bien sabemos, multiplicado por 3 elevado a 1/5. Entonces, hay que buscar que el índice sea el mismo, que tengan mínimo común denominador. 3 y 5, evidentemente, me quedaría 15. Esto es lo mismo de poner 2, 15, entonces esto es 1/3, ¿verdad? Que me quedará 5, ¿verdad? 5 entre 15. Y luego tendríamos 3, que será en este caso 3 entre 15. Esta sería la misma información, pero obteniendo mínimo común denominador. ¿Qué conseguiríamos con ello? Que tuviesen el mismo índice. También lo puedo plantear con raíz. Raíz de índice 15 de 2 a la 5. Y esto multiplicado por raíz de índice 15 de 3 a la 3. Ahora ya puedo hacer el cálculo sin ningún tipo de problema, ya que tienen mismo índice. Por lo tanto, la solución sería, sin ninguna duda en este caso, raíz de 15, 2 a la 5 por 3 a la 3. Una vez visto esto, os dejo 2 minutos para hacer los dos siguientes ejercicios, ¿de acuerdo?
Vamos a resolver ahora mismo el penúltimo, ¿de acuerdo? Tenemos 8 raíz cúbica de a al cuadrado multiplicado por b, ¿de acuerdo? Y tenemos también multiplicación de todo esto, 4 por raíz cuadrada de ab al cubo, ¿de acuerdo? Tenemos esta información. Como todo está multiplicando, podemos plantear directamente ya 8 por 4, 32, raíz de a cuadrado por b, raíz cúbica, perdonar, a por b al cubo. Claro, ¿qué ocurre en este caso? Que tienen distinto índice. Entonces, buscamos como antes, mínimo común denominador, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería en este caso? Me quedaría 32 por, y aquí tendríamos a al cuadrado, pero evidentemente está aquí el cubo, lo planteo directamente, a multiplicado por b un tercio, ¿verdad? Todo ello multiplicado por a un medio por b 3 medios. Pero claro, nuestra intención ¿cuál es? Trabajar con mínimo común denominador para poder tener índice común. Entonces, de 3 y 2, el mínimo común denominador es 6, evidentemente, ¿de acuerdo? ¿Me quedaría qué? Me quedaría a, y aquí tendríamos 4 sextos, tenemos b, que aquí sería 2 sextos, tenemos aquí en este caso a, que aquí sería por 3, tendríamos 3 sextos, y tendríamos aquí 9 sextos, ¿de acuerdo? De b, perdonad. Perfecto. Entonces, con esta información ya sí que tenemos mínimo común denominador, ¿de acuerdo? Tenemos mismo índice. Ahora sí que podré multiplicar ya ambas raíces, ambas radicales, ¿de acuerdo? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 32 multiplicado por índice 6, 4 más 3a elevado a 7, ¿verdad? Y nos quedaría b elevado a 11. Claro, también podemos luego extraer a's y b's. Claro, aquí puedo extraer una a, porque 6, 7 me quedarían a elevado a la 6, se va fuera, y me quedaría una a. Y b elevado a la 11, b a la 6 se va fuera, y me quedaría b a la 5. Por lo tanto, si quiero plantearlo aún más simplificado, podría plantear 32 multiplicado por a, multiplicado por b, la raíz de índice 6 de a por b a la 5. Esta sería la solución definitiva que podríamos extraer de este ejercicio. Luego tenemos también el otro ejercicio, el ejercicio último ya, que es raíz de 27, entre raíz de, no, perdonar, más raíz de 75 entre raíz de 48. Claro, aquí lo más conveniente sería descomponer. Si yo descompongo el 27, ¿qué tendré? 3 a la 3, ¿verdad? Si descompongo 75 entre 3 y 25, me quedaría lo siguiente, 3 a la 3, y aquí tendríamos 25, 5 por 3 al cuadrado. 5 al cuadrado por 3, ¿de acuerdo? Y luego en el denominador tendríamos 48, 2, 24, ¿verdad? 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Me quedaría en este caso raíz de 2 a la 4 por 3. Así está mucho más simplificado y así vemos la información de forma distinta. Viendo esta información antes parecía imposible poder realizar este ejercicio, ya que el sumatorio evidentemente debe tener mismo radicando. Pero ahora sí que puedo conseguir mismo radicando. Mirad, por favor. 3 al cubo, como esto está a la 2, 3 a la 2 se va para afuera y me queda 3. Raíz de 3 más 5 al cuadrado se puede ir fuera. 5 por raíz de 3 y aquí lo mismo. 2 a la 4 se puede ir fuera, ¿de acuerdo? 2 a la 2 me quedaría en este caso raíz de 3. Entonces, ¿qué tenemos en este caso si os fijáis? Tenemos 8 por raíz de 3 entre 4 raíz de 3. Solución es igual a 2.
ejercicio parecía complicado y al final solamente es esta información, 2 y ya está, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esta información, vamos ya a realizar el siguiente tipo de ejercicios. Si os fijáis en el dossier, lo siguiente que tenéis de ejercicios son conceptos matemáticos fundamentales. Esto es una idea muy básica, pero bueno, supongo que todo el mundo recuerda a más b al cuadrado, a menos b al cuadrado, ¿de acuerdo? Si planteamos a más b al cuadrado, recordad que es siempre lo mismo, ¿de acuerdo? El primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más b al cuadrado, ¿de acuerdo? El siguiente que nos plantean es a menos b, ¿de acuerdo? Al cuadrado sería lo mismo, pero esto sería aquí con un menos, no tiene más información. ¿Qué más tenemos? También si conocemos dos puntos, ¿de acuerdo? El punto x1 y 1 y el punto x2 y 2. Si nos plantean el sumatorio de a más b, ¿de acuerdo? En este caso, que es lo que nos plantean aquí, ¿qué haríamos en este caso? Haríamos x1 más x2 e y1 más y2. Lo mismo ocurriría si fuese restando. Sería con restas y ya está, ¿de acuerdo? Por último tenemos e elevado al logaritmo neperiano de x. Esto siempre será x, ¿de acuerdo? Puede ser útil para algún tipo de ejercicio. Y logaritmo neperiano de e elevado a x, ¿esto cuánto será? Evidentemente, si pensamos, logaritmo neperiano es como un logaritmo con base e, ¿de acuerdo? De e a la x. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que e elevado a la x debe ser igual a e elevado a la x. Por lo tanto, la solución será x, evidentemente también. Estas son cosas fundamentales por si en algún ejercicio tenemos que recordar esta información. Seguidamente tenemos las ecuaciones exponenciales, donde en el exponente se encuentra la incógnita, ¿de acuerdo? Este tipo de ejercicios ya veréis que no son muy complicados, son todos iguales. Haré un ejercicio ahora mismo para que todo el mundo vea cómo se soluciona este tipo de ejercicios y luego os dejaré tiempo para hacer solamente uno de ellos. El resto los hacéis en casa, si tenéis dudas me lo indicáis, ¿de acuerdo? Haremos el primero, ¿de acuerdo? Que tenemos en este caso 2 elevado a x más 1, 2 elevado a x más 1, y tenemos más 2 elevado a x menos 1 es igual a 20, ¿de acuerdo? En este caso tenemos esta información. ¿Qué podemos aquí? Podemos trabajar con conceptos que ya conocemos, ¿de acuerdo? Si esto está sumando de la idea de exponentes, quería decir que estábamos multiplicando esta información, es decir, 2 elevado a x más 1 es lo mismo que plantear 2 elevado a x por 2, ¿verdad? Ya que si recordamos, esto es igual a 2 a la x por 2 a la 1, que es igual a 2x más 1, como bien recordamos del principio de la clase. Y 2x menos 1 correspondería a 2x, ¿de acuerdo? Y todo ello por 2 a la menos 1, ¿sí? Que sabemos que 2 a la menos 1 es igual a ¿qué? A un medio, básicamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me quedaría aquí 2x entre 2. Esta sería la información. ¿Por qué os digo esto ahora mismo? Para solucionar este ejercicio será más sencillo plantearlo así. Mirad, planteamos en este caso 2 elevado a x por 2, pongo 2 y ya está, ¿de acuerdo? Más 2 elevado a x entre 2. Y todo ello es igual a 20, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, podemos buscar la descomposición y tenemos esta información. Mirad, plantearíamos 2 igual a x es igual a 2 más un medio. Y esto es igual a 20, ¿sí? Y tendríamos que 2 más un medio es igual a 5 medios, evidentemente, ¿de acuerdo? Tendríamos 2 elevado a x multiplicado por 5 medios es igual a 20. Seguidamente, ¿qué plantearíamos? Está multiplicando, pasa aquí dividiendo. 2 elevado a x es igual a 20 entre 2,5, que nos quedaría 8, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sabemos que la descomposición de 8 es 2 a la 3. Tendríamos 2 a la 3, por lo tanto, x sería igual a 3. Se acostumbran a realizar así de tipo de ejercicios.
Para que todo el mundo lo entienda, os dejo, nada, 2 minutos para poder resolver el ejercicio B. El C y el D lo dejo que lo hagáis en casa. Si alguien tiene dudas, me lo comenta también por el WhatsApp o en la casilla de dudas, ¿de acuerdo? Hagamos el B, por favor, ahora mismo. Vamos a resolver ahora mismo el B, ¿de acuerdo? Tenemos en este caso la siguiente información. 9 elevado a x más 1 más 3 es igual a 28 multiplicado por 3 elevado a x. Perfecto, con esta información, en primer término, como antes hemos hecho, ¿de acuerdo? Tenemos 9 elevado a x, ¿verdad?, multiplicado por 9, que sería igual a 9x más 1, que aquí estamos observando. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos 3 elevado a la x, aquí 9 a la x. Podemos trabajar de forma aún más sencilla para poder buscar la solución, que sería lo siguiente. Sabemos que 9 elevado a la x también lo puedo plantear de la siguiente forma. 3 elevado a la 2, todo ello elevado a x, ¿verdad? Ya que esto nos quedaría 9 elevado a x, no hay duda. Por lo tanto, puedo plantear esta información y me quedaría de la siguiente forma. Mirad, por favor, me quedaría 3 elevado a la 2, todo ello elevado a x, 9, este 9 de aquí, ¿de acuerdo? Y esto menos 28 por 3 elevado a la x más 3 es igual a 0. Claro, si os fijáis, al fin y al cabo, ¿qué tengo en este caso? Tengo una especie de ecuación de segundo grado en el supuesto que yo esté cambiando la 3 elevado a la x por cualquier letra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por la t, una incógnita cualquiera. ¿Qué me quedaría aquí? Lo siguiente, mirad, me quedaría 9t al cuadrado, ¿verdad? Por detrás a la x, esto lo puedo poner también así si queremos, 3x2, me es indistinto, ¿de acuerdo? Entonces, menos 28t más 3 es igual a 0. Ecuación de segundo grado sencilla, ¿de acuerdo? Tendríamos menos 28, es decir, menos b, 28, más menos b cuadrado menos 4ac, 28 al cuadrado, menos 4 por 9 por 3, ¿de acuerdo? Y todo ello entre 2 por 9. En este caso, la raíz, el radical, lo tengo aquí calculado para no perder tiempo, me da raíz de 676, que es igual a 26. Nos quedaría 28 más menos 26 entre 18, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nos fijamos, tendríamos dos posibles soluciones, con el más y el menos, ¿verdad? 28
más 26, 54, entre 18, si no me equivoco, 3, ¿verdad? Y el otro, 28 menos 26, 2, 2 entre 18, que lo puedo simplificar, 1 entre 19. Estas dos son las soluciones de t, no de x, que es mi intención, ¿de acuerdo? Una vez tengo las dos posibles t's, voy a buscar las dos posibles x en este caso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían? Mirad, tenemos 3 a la x, esto es uno de ellos, 3x es igual a 3, y la otra corresponderá a 3 a la x es igual a 1 entre 9, perdonad, he puesto 19, pero 1 entre 9, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta x es indudable que tiene que ser 1, no hay más alternativa, ¿de acuerdo? Y esta x, vamos a plantearlo mejor, 1 entre 9 sabemos que es igual a ¿qué? A 1 entre 3 a la 2, que esto es igual a plantear que, en este caso, 3, ¿verdad?, elevado a menos 2. Misma información. Por lo tanto, tendríamos 3 a la x es igual a 3 a la menos 2. Por lo tanto, la x podría ser menos 2. Las dos soluciones son 1 o menos 2, ¿de acuerdo? Repito, podría hacer en casa el C y el D. Tampoco quiero alargarme más, pues son todos del mismo estilo. Practicarlo y acabamos de entenderlo bien, ¿de acuerdo? Por última parte de esta página, en la página 4 tenéis las propiedades de las inecuaciones, ¿de acuerdo? Es como una ecuación, pero en vez de poner igual, tenemos mayor, menor o mayor igual, menor o igual, ¿de acuerdo? Vamos a recordar tres propiedades básicas de cuando el símbolo cambia de menor mayor a mayor menor, ¿de acuerdo? Son cosas básicas que debemos recordar de bachillerato o hasta de meso, ¿de acuerdo? Mirad un segundo la página 5. Tenéis A, B y C. En A, B y C están explicados cuando se cambia el símbolo de la desigualdad, ¿de acuerdo? En A nos dice que cuando pasamos un valor negativo multiplicando o dividiendo al otro costado. Aquí tenemos menos 3x, nos pone en este caso menor a 14. Si este menos 3x pasa para aquí dividiendo, ¿de acuerdo?, el menos 3, ¿qué ocurriría? Que me quedaría x mayor, en este caso, a menos 14 entre 3, ¿de acuerdo? Esta sería la información. Aquí cambia siempre que tengamos un valor que pasa a otro costado multiplicando o dividiendo, ¿de acuerdo? El valor siempre que sea negativo, evidentemente. El segundo nos hace referencia a cuando tenemos una inecuación con términos negativos, ¿de acuerdo? Y elevamos los dos miembros de la inecuación a un exponente par positivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo en este caso, por ejemplo, no voy a hacer este ejemplo mismo, menos 4x menor a menos 2. Pues evidentemente, si ambos miembros de la inecuación los elevamos a un par positivo, cualquiera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los elevamos a 6, ¿qué ocurriría? Que este símbolo cambiaría, pasaría a estar así, ¿de acuerdo? Y por último, el tercer caso que tenemos es cuando tenemos dos miembros que ambos sean o positivos o negativos y calculamos la inversa. Cuando hablamos de la inversa, hablamos siempre de del elevado a menos 1, ¿de acuerdo? Cuando planteamos la inversa, también, pero siempre y cuando ambos miembros se encuentren ambos en positivo o en negativo, ¿de acuerdo? Con el mismo signo. Aquí tendríamos el 2x menor a 5. Claro, ¿qué ocurre? Que si esto lo elevamos a menos 1 y esto a menos 1, cambia evidentemente el signo, ¿de acuerdo? De menor pasa a mayor, el primer miembro respecto al segundo. Una vez visto esto, vamos a mirar dos ejemplos. Haremos lo mismo que antes, por no perder tiempo. Haremos, si os parece bien, el A, ¿de acuerdo? Aquí ahora mismo todos juntos, y luego os dejaré un tiempo para hacer el C, ¿de acuerdo? El B y el D los hacéis en casa. Sí, hacemos ahora mismo el A, aquí todos juntos, y el C os dejo para hacerlo 2 minutos. Miremos el A, por favor, un segundo. En el ejercicio A tenemos la siguiente información. El ejercicio A nos indica 2x más 1 menos 3x menos 2 menor a x más 6. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué haríamos?
Es una solución súper sencilla en este caso. 2x más 2 menos 3x menos 3 por menos 2 en este caso me quedaría más 6, x más 6, ¿verdad? En este caso tendríamos 2x, aquí planteo aquí en este miembro las x y en este miembro planteamos los valores que no tienen incógnita, ¿de acuerdo, asociado? 2 más 6, en este caso 8, 8 menos 6, que pasará aquí restando, 2, ¿de acuerdo? En este caso. Y esto es menor a x más 3x, 4x, menos 2x, 2x me quedaría. Como estos miembros no tienen ningún negativo, ni hay que hacer nada más, me quedará 2 entre 2, me quedará 1 menor a x. Por lo tanto, ¿qué tendremos? Que la solución aquí será que la x será siempre mayor a 1, ¿de acuerdo? Entonces ya la solución del ejercicio. Sencillo. Una vez visto esto, podríamos plantear el ejemplo C. El ejemplo C, como podéis ver aquí, es básicamente una ecuación de segundo grado. Evidentemente la solucionaremos con inecuaciones. Entonces, os dejo plantearlo 2 minutos y volvemos otra vez a hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? Ok, ejercicio fácil yo creo este. Claro, tenemos 7x al cuadrado más 21x menos 28. Lo más sencillo, como vemos que todos son múltiples de 7, dividir entre 7 para hacerlo más simplificado la información, ¿de acuerdo? Me quedaría aquí básicamente x cuadrado menos, perdonar, más, que es 21, 3x, ahora sí, menos 28 entre 7, 4, ¿verdad? Y esto es menor a 0. Perfecto. Ecuación de segundo grado, muy sencilla. Menos 3 más menos, en este caso 3 al cuadrado, 9, menos 4 por A por C. 1 por menos 4, en este caso me queda directamente más 16, ¿verdad? Todo ello entre 2. Por lo tanto, ¿qué ocurriría en este caso? Tendríamos menos 3 más menos raíz de 25. Es decir, 5, menos 3 más menos 5 entre 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, menos 3 menos 5, menos 8, evidentemente, entre 2 menos 4. Y menos 3 más 5, 2, entre 2, 1. 1 y menos 4 son los dos valores donde cambia la información. Ahora, ¿qué deberíamos buscar? Deberíamos buscar la información correspondiente a por encima del 1 al menos 4 y por debajo del menos 4 y mirar qué ocurre con esa información, ¿de acuerdo? Si planteo 0, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si planteo ceros,
estoy por debajo, ¿verdad? 0 al cuadrado más 3 por 0, 0, menos 4. Menos 4 es menor a 0, evidentemente sí. Si planteo un número positivo mayor a 1, por ejemplo, 2, me quedaría 2 al cuadrado, 4, 4 más 3 por 2, 6, menos 4. ¿Me quedaría menor de 0? Evidentemente no. Por arriba no tengo solución. Y si planteo un número menor a menos 4, por ejemplo, menos 5, me quedaría 25, menos 3 por 5, 15, menos 4. ¿Que es menor a 0? Tampoco. La solución solamente es desde menos 4 hasta 1, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos esta información, realizamos el ejercicio correspondiente, ¿de acuerdo? Que sería que hagáis en casa, por favor, los ejercicios B y D de Dinamarca. Estos los practicáis, los miráis y cualquier duda que tengáis me la podéis comentar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora la siguiente parte. Vamos a trabajar ahora mismo ya con el valor absoluto. Son ejercicios que nos pueden plantear a veces y a veces nos confundimos un poco. En este caso tenéis diferente información. Me pone aquí, básicamente, en primer término, si os fijáis. Tenemos que si valor absoluto de x menor o igual a c, ¿de acuerdo? Entonces, esta información equivale siempre a lo mismo, que menos c menor o igual a x y x menor o igual a c. Es importante porque aquí haremos dos ecuaciones, o dos inecuaciones en este caso. Por un costado esta y por otro costado esta. Veremos que es distinto si me ponen menor o igual o mayor o igual. Ahora explicaremos bien esta información. Si os fijáis en las propiedades de valor absoluto que tenéis en la página 6, la a tenéis que x si a es mayor o igual a 0 y menos x si es menor a 0. Y luego tenemos el valor absoluto. Importante, os pone que el valor absoluto de a por b es igual al valor absoluto de a por b. Lo mismo ocurre si trabajamos con divisiones, ¿de acuerdo? Misma información con divisiones. Se puede agrupar todo dentro del valor absoluto. Un tanto diferente es el siguiente punto, valor absoluto de a. Claro, tenemos aquí, valor absoluto de a más b será como siempre, mayor, igual, menor. Claro, aquí será siempre mayor o igual a más b. ¿Por qué será esto mayor o igual? Porque si, por ejemplo, tuviese que la a vale 3 y la b vale menos 2, es decir, 3 más 2, 5, pero sería 3 menos 2, 1. Entonces, este valor sería mayor, evidentemente. Entonces, a diferencia de multiplicaciones y divisiones, con sumas no podemos plantear que sean iguales. Pueden serlo, si esto fuese 2 serían iguales, pero no tienen por qué serlo, ¿de acuerdo? Y por último, la siguiente parte, que es la que más me interesa, es la que estaba planteando antes. Tenemos x en valor absoluto menor o igual a c, puedo plantear estas dos inecuaciones, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos la siguiente información, que planteemos x mayor o igual a c. Aquí en este caso os pone a, me es indistinto, ¿de acuerdo? Una cosa o la otra, no hay ningún tipo de problema. Entonces aquí haríamos dos informaciones distintas, que la x sea menor o igual a menos a y que la x sea mayor o igual a a o a c me es indistinto. Entonces aquí plantearíamos todo, es la misma idea al final, tenemos dos inecuaciones, pero aquí las podemos agrupar y tenemos esta información. Y así es como resolveríamos este tipo de ejercicios de inecuaciones o ecuaciones de cualquier tipo de función en valor absoluto, ¿de acuerdo? Si miramos el siguiente ejemplo, tenemos dos ejemplos. El primero lo haremos aquí, el segundo, hacedlo en casa, ¿de acuerdo? Son muy sencillos todos ellos, si se entienden bien. Tenemos valor absoluto de x menos 5 menor o igual a 2. Entonces tengo que recordar en qué ejemplo estoy, en este o en este. Evidentemente me encuentro en este de aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué haríamos? Plantearíamos, en este caso la c, que es el 2, ¿verdad? Y plantearíamos menos 2, es como menor o igual a x menos 5, que al mismo tiempo es menor o igual a 2, ¿de acuerdo? Planteamos así la información y resolvemos ambos ejercicios. Es decir, esta inecuación y esta inecuación. Esta, ¿cómo me quedaría? El menos 5 pasa aquí sumando, me quedaría 3, ¿verdad? En este caso, menor o igual a x. Y esta de aquí correspondería a
x menos 5, x menor o igual a 7. Entonces, la x será mayor o igual a 3 y menor o igual a 7. Por lo tanto, iría desde el 3 hasta el 7. Esta sería la solución del ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, así planteamos nuestra información. Repito, poder hacer también el siguiente ejemplo, el ejemplo 7, hacedlo ahora mismo también en casa. Cualquier duda me lo comentáis. Y para acabar ya por hoy, miramos rápidamente la idea de la función de la variable. Cuando trabajamos con una función, nos importan dos aspectos en primer término muchas veces, que son el dominio y el rango, ¿de acuerdo? El rango son los posibles valores que tendrá luego la representación gráfica. Y el dominio de la función son los valores donde tiene sentido la x, ¿de acuerdo? La incógnita en cuestión que tenga sentido representarlo. Entonces, si os fijáis, mirad un segundo. Tenéis aquí la información correspondiente a tres ejemplos. En el ejemplo 8, que está en la parte inferior de la página 6. En el ejemplo 8, ¿qué observamos? Observamos que tenemos 1 entre x. Claro, esto es qué valores puede coger x para que tenga sentido esta función. No los valores que obtendremos al realizar el cálculo, Una cosa es diferente. Los valores que obtendremos al realizar esta función serán el rango de la función. Los posibles valores de x corresponden al dominio de la función. Entonces, cuando hablamos del dominio de la función 1 entre x, ¿cuál sería aquí en este caso? Pues evidentemente x corresponde a todos los reales siempre que x sea distinto de 0. Evidentemente 0 no podría ser, porque 0 no existiría 1 entre 0, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una raíz de x, ¿qué ocurriría en este caso? Este caso es un todo diferente, ¿verdad? Porque valores negativos son números irracionales que no trabajaremos en esta asignatura. Por lo tanto, en este caso, diríamos que x, ¿cómo debe ser siempre en este caso? Mayor o igual a 0. Muy importante, existe el hecho de que sea 0, raíz de 0 es 0, pero no puede ser negativo. Si hablásemos del logaritmo o logaritmo neperiano mes indistinto de x, aquí sí que debe ser siempre un valor positivo, ¿de acuerdo? Nunca puede ser un valor negativo y nunca podrá ser 0. Siempre será que la x, el dominio de la función, será que la x sea mayor a 0. Estas tres cosas son básicas. A partir de aquí, hagamos rápidamente el siguiente ejemplo. El ejemplo 9, que está en la parte inferior de esta misma página, ¿de acuerdo? Tenemos el ejemplo A y el ejemplo B. Los haremos rápidamente ambos. Son muy sencillos de plantear, ¿de acuerdo? En este caso, planteamos que el ejercicio A nos dice 1 entre x más 3. Sabemos que cuando es un cociente de polinomios, el denominador debe ser siempre distinto de 0. Por lo tanto, tenemos x más 3 es igual a 0. Entonces, x es igual a menos 3. ¿Qué ocurrirá? Que el dominio de esta función son todos los reales, exceptuando cuando o siempre que x sea distinto a menos 3, ¿de acuerdo? Siempre que la x sea distinta a menos 3. En el otro ejemplo tenemos raíz de 2x más 4. En este caso el radicando debe ser como mínimo 0, 0 o mayor. Entonces, ¿qué haríamos? 2x más 4 tiene que ser mayor o igual a 0, ¿verdad? En este caso plantearíamos el ejercicio. Me quedaría 2x mayor o igual a menos 4 y x mayor o igual a menos 4 entre 2. Por lo tanto, x mayor o igual a menos 2. La x debe ser mayor o igual a menos 2. Este sería el dominio de la función, siempre que la x sea mayor o igual a menos 2. Repito, no confundamos el dominio, que es este que hemos hecho ahora mismo, con el rango. En la página siguiente y última de esta clase de prueba tenéis el rango. En el ejemplo este de aquí, el rango ¿qué sería? Pues cualquier valor que vaya de 0 a infinito, ya que la función puede plantear cualquier valor de 0 a infinito una vez la resuelvo. No confundamos el rango con la información correspondiente a el dominio. Este sería el dominio de la función
de -2 a infinito y de 0 a infinito sería el rango de la función. Una vez visto esto, hemos sacado la clase de prueba. Cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, podéis hacerlo por el grupo de WhatsApp y si alguien tiene alguna duda más concreta, se puede comunicar de otra forma, mediante el mail o mediante algo más específico, ¿de acuerdo? Nada, mucha suerte y que vaya muy bien.